Buenos días, buen día. Quien les habla es la psicóloga Paola Luque. Queremos darles la bienvenida a los que nos están acompañando para esta charla sobre la importancia de la estimulación temprana, eh, considerando como parte del programa digamos, de apoyo y estimulación a los niños que damos acá en la clínica. Bien, vamos a ver que se vayan conectando las personas que estén con nosotros. Muy bien. Bueno, comentarles de todas maneras que estamos atendiendo de manera presencial y virtual en la clínica, en las áreas, en los diferentes consultorios externos, y en el caso de psicología también contamos con las dos especialistas para poder hacer evaluaciones a sus pequeños y cualquier duda, consulta que puedan tener. Muy bien, en todo caso vamos a empezar con el tema de hoy, que es la importancia de la estimulación temprana. Lo pongo con este nombre no para que digamos que lo entiendan como un curso. Ojo, normalmente cuando nosotros nos dicen estimulación temprana, asociamos con llevarla a una institución, a un lugar, a hacer el curso de estimulación temprana, que puede ser, ok, es válido, pero en sí la charla es comentarles la actividad de potenciar las habilidades de sus hijos. ¿Okay? Entonces, por eso le llamamos estimulación temprana, porque estimulo a mi hijo en la etapa de la niñez temprana o la primera niñez, que es de 0 a 3 años. ¿Okay? No quiere decir que solamente en esta etapa un niño aprende, pero es muy indispensable darle los estímulos necesarios justo en esta etapa porque muchas veces tenemos el mal concepto de que es bebito, de que es chiquito, todavía pobrecito, todavía no va a aprender o todavía no se da cuenta, todavía no mira bien, no escucha bien y a veces los tenemos como a nuestros hijos como muñequitos de un lado para otro sin estimular. Entonces por eso quiero hoy día enfocarme en esa importancia que tenemos que darle a lo que es la estimulación, a lo que es potenciar sus habilidades. ¿Listo? Ahora, eso no debe ser considerado como algo opcional. Normalmente los padres dicen, bueno, cuando vaya al jardín a los 3 años aprenderá. Efectivamente, cuando vaya al jardín va a aprender lo que le corresponde a la edad de 3 años, que son conceptos un poco más elaborados o que son, digamos, ya más contenido académico, ¿no? Que está bien, pero antes de los 3 años los niños también tienen su cerebro en actividad y en constante cambio y en constante crecimiento. Entonces es importante que todos los padres que planificaron a sus bebés o que ya tienen a sus bebés con ustedes se den el tiempo de darle a los chicos un espacio donde directamente se les estimule con objetos, con actividades, con canciones, con gestos, con diferentes acciones que los niños pequeños disfrutan y en el proceso también aprende. ¿Listo? Muy bien, ahora, ¿por qué decimos que tiene que ser a esta edad? ¿Por qué si es que antes no nos llevaban a ningún lugar para que nos estimulen? Nuevamente, no es que nos enfocamos solamente a ir a un lugar a que les enseñen algo a nuestros hijos, sino que nosotros en casa los estimulemos. ¿Y por qué a esta edad? Porque el cerebro tiene lo que nosotros llamamos la plasticidad cerebral. Esta plasticidad va a hacer que nosotros tengamos mayor percepción o mayor recepción a los estímulos que se nos den. Si se dan cuenta, los niños, o mejor dicho, las personas, aprendemos todo lo que sabemos en la vida del año 1 al año 5. Después de eso, lo que hacemos es perfeccionar. Si se dan cuenta, ya aprendemos a sentarnos, a gatear, a caminar, a agarrar los objetos, ¿no? A hablar. Y después de esos 5 años de vida, lo que hacemos simplemente es perfeccionar. Aprendo tu idioma, hago mejor mi letra, razono un poco más, amplío mis conocimientos, lo que fuera, pero ya lo perfecciono, no es que lo vaya a adquirir por primera vez. Entonces, por eso la plasticidad cerebral del año 1 al 5 es muy importante. Y la estimulación temprana nos enfocamos netamente de la edad de 1 a 3 años. ¿Listo? Entonces, necesitamos darle una estimulación constante. ¿De qué va a depender que mi hijo tenga estabilidad? De la cantidad de los estímulos que yo le dé, del tipo de estímulo que yo le dé y de la calidad del estímulo. ¿Listo? En función a eso, nuestro niño va a aprender. No podemos esperar que nuestro hijo aprenda solamente con el paso del tiempo. Porque ha pasado casos que yo los veo en consulta, donde por ejemplo los niños tienen 3, 4 añitos
y todavía no hablan bien, algunos no hablan todavía, siguen con señas o con llanto o pegando a los papis, ¿no? Algunos no pueden saltar del todo, ¿no? Pueden caminar, correr, pero por ahí no saltan, ya tienen 4 años, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que no ha habido una estimulación en su momento que genera cierto retraso, ¿ok? Ahorita vamos a hablar de los tipos de retrasos que pudieran haber. Muy bien, entonces tenemos que aprovechar este máximo desarrollo neuronal que tenemos hasta los 3 años. Y todo en este aspecto, en esta etapa, tiene que ser con estímulos sensibles. Eso lo he dicho en varias sesiones que hemos tenido acá de manera como charla. Los niños aprenden en el juego y los niños aprenden tocando, mirando, haciendo, experimentando, curioseando. Si nosotros los vamos a limitar porque se ensucia, porque se cae, porque se moja, porque va a romper, porque se va a golpear, porque va a llorar, porque no tengo cómo mirarlo, cómo controlarlo, lo estoy limitando. Por naturaleza el niño va a ser curioso, ¿no? Él va a experimentar con los objetos que tiene a su alrededor. Entonces, en realidad ahí quien tiene que poner un tanto el límite, el control, somos los adultos. No puede ser excusa de que porque en mi casa hay muchos enchufes, mi hijo tiene que estar todo el día en mis brazos. No. Si hay enchufes y mi hijo ya empezó a gatear, pues tengo que poner los protectores en los enchufes o en los interruptores, perdón, de las paredes, ¿no? Entonces, no es un tema que el niño se va a dar cuenta a esa edad que no debe hacerlo, sino yo como adulto proveo un ambiente en el cual él se va a sentir, digamos, tranquilo en su exploración. ¿Listo? Muy bien, entonces, en este sentido, tenemos que desarrollar 5 áreas. Normalmente lo que nosotros solemos explotar en un niño va a la parte del desarrollo psicomotor, que es una de las primeras que vemos de avance, porque lo primero que nos preguntan cuando vamos al pediatra es a los 3 meses, por ejemplo, si ya levanta o ya mantiene el cuellito firme, ¿no? Después nos van diciendo si es que ya se sienta con apoyo, sin apoyo, o si se va para un costado, para el otro. Después nos empiezan a preguntar si gatea, si es que sostiene objetos, ¿no? Si es que mira los objetos que le damos. Entonces empieza, según la edad, una serie de preguntas en el control pediátrico natural que hay en los centros de salud y empiezan ahí a preguntarnos si ya logró ciertas habilidades. Esas habilidades, que es a lo que me refiero, es lo que nuestros hijos necesitan desarrollar con ayuda nuestra, para que sea en el tiempo adecuado y no más adelante. Entonces, el desarrollo psicomotor es uno de los primeros, ¿no? Si es que gatea, camina, se apoya, tiene fuerza en las piernitas. Hay muchos niños que por eso vemos que los derivan a fisioterapia, ¿no? ¿Por qué? Porque la tonicidad no es muy buena, ¿no? Los piececitos no le aguantan el peso. Cuando los cargamos o los ponemos para que apoyen su peso, nos damos cuenta de eso. La posición de los pies no son las adecuadas, qué sé yo. Entonces empiezan a derivar a ciertos especialistas para ver si es algo como parte del proceso del desarrollo o podemos ayudar de otra forma, ¿no? O con ciertas recomendaciones, tips en casa, se pueda modificar. Después tenemos la parte de la autonomía personal. Por ejemplo, cuando un niño tiene 3 años, cuando ya tiene 2 años y medio, nosotros le decimos, vamos a jugar con nuestro hijo y de pronto le decimos, vamos a guardar. Y muchos no quieren guardar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no se acostumbran a errónea. Entonces, tenemos que empezar también a generar la autonomía. Los niños ya pueden ponerse una gorrita a la edad de 2 años, si es que yo eso lo veo mucho acá, ¿no? A veces vienen con sus gorritos y cuando entran a consultorio yo les digo, dale gorro a papá, y se lo quitan y se lo dan. Cuando salen de consultorio se lo ponen. Esas cositas tan simples que uno dice, eso es algo básico, a veces hay niños que no pueden. No saben qué hacer con el gorro, no saben qué hacer con los zapatos, no saben qué hacer con la casaca. ¿Por qué? Porque no les hemos enseñado en su momento a poder hacerlo por sí mismos. Entonces tenemos que desarrollar la autonomía y eso es desde pequeñitos, desde el momento de comer, por ejemplo, ¿no? A los 6 meses empieza la alimentación complementaria, que es con sólidos, ¿no? Dependiendo del nutricionista, el pediatra les va a indicar si es que es comida más sólida, es más en purés, ¿no? En diferentes texturas, pero ya hay que darle a nuestro hijo la cucharita para que empiece a comer, por más que se ensucie, por más que la cuchara no llegue a su objetivo, por más que nosotros veamos que es pequeñito, tenemos que darle para que genere esa fuerza motora, para que genere la idea de qué es una cuchara, o por último que agarre con la manito una manzana cortada en tubitos, por ejemplo, y puede
llevarlo a la boca, hacer esta acción de valerse por sí mismo. Desde pequeñito ya podemos generar la autonomía, ¿no? Vamos y empezamos a lavarles las manos. Nosotros cuando ya van creciendo, nosotros los cargamos porque es alto y a veces les lavamos las manos. ¿Qué puedo hacer? Ponerle una escalerita a la altura de lavamanos ya del adulto, donde él va a poder subir, acomodarse, apoyarse en sus piernas, ver en su espacio y empezar a hacer el tema de la autonomía en lavado o en aseo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿eso lo podemos hacer desde pequeñitos? Sí. Pero ¿por qué no lo hacemos? Y hay que ser sinceros, por un tema de que se moja, se resfría. Entonces tenemos que ver todas las formas, le pondré una toalla, estaré atenta, o en eso que se está mojando tendré que cambiarle nuevamente el polo. Yo sé que eso es lo que a muchos de nosotros nos genera un poco de fastidio, tal vez porque es tiempo, porque es paciencia, pero definitivamente tenemos que generarlo. Tenemos que lograr que los chicos tengan confianza desde pequeñitos. No los limitemos porque luego llegan a la edad de 4 o 5 años y no saben agarrar el jabón, no saben cómo secarse las manos, no saben cómo lavarse la carita. Y cualquiera dirá, pero son niños, ¿en qué afecta? Y en realidad se afecta, señores. Entonces tenemos que ayudarlos a que se desenvuelvan más temprano no de lo debido, sino que en su momento. Solo que nosotros mucho los estamos engriendo o sobreprotegiendo, tal vez sea la palabra, y por eso tenemos niños de 8, 9 años que todavía no comen solos, que todavía no se bañan solos, estamos bañándolos, estamos cambiándolos y tenemos ahí ese problema en cuanto a la autonomía. ¿Listo? Otro de los aspectos que nosotros tenemos que trabajar en una estimulación temprana es el tema del lenguaje. Obviamente los niños empiezan a hablar de manera, en su desarrollo habitual o digamos general, a los 8 meses empiezan con los balbuceos, por ejemplo, ¿no? Ma, pa, van avanzando en edad y empiezan a formar ya mamá, papá, luego con dirección, ya no se confunden, ya no a todos les dicen mamá, no a todos les dicen papá, y empieza la adquisición del lenguaje, ¿listo? Como nosotros empezamos a estimular desde pequeños, con canciones, empezamos a estimular con cuentos, ¿no? A veces yo les pregunto a los papás, los niños tienen 2 años, ¿y le lee cuentos? Y muchos me dicen que no, porque no entiende. No tiene que entender el cuento. La finalidad del cuento no solamente es la historia en sí, sino es el estímulo visual que le genera el cuadernito, el cuento, y las palabras que ustedes le transmiten, las expresiones. Recordemos que los cuentos para los niños tienen que ser con muchos gestos, ¿no? Cuando yo le cuento y le digo de la vaquita, porque en los cuentos hablan los animales, le dice al caballo, imito voces, hago gestos, levanto mi tono de voz, ¿no? Entonces, esos digamos, cambios en la comunicación verbal son los que llaman la atención en el niño y generan también la necesidad de interactuar. Entonces, el lenguaje también se estimula antes de los 3 años. Ha pasado, nuevamente, padres que nos dicen en las sesiones, eh, es que mi esposo habló a los 5 años, por eso mi hijo también se demora. O como es varoncito, tengo un hijo varón, son más inmaduros que las nenas y desarrollan más tarde las habilidades. Esos son mitos, señores. Los niños no tienen por qué desarrollar menos que las niñas, ni porque las niñas son más maduras. Esos son mitos. El desarrollo cerebral es uno solo. ¿Cómo va a desarrollar? En función a lo que yo estimule. Entonces necesito estimular de manera constante y de manera adecuada, ¿no? Entonces el tema del lenguaje está presente. El otro tema es la parte social, la socioemocional, ¿no? Nosotros nos referimos a esto con la interacción con las personas. Me ha pasado que hay niños que a veces vienen un poco idos, un poco distraídos, un poco ajenos al contacto con las personas y a las papás lo que les preocupa es que pudiera ser un autismo, que bueno, en muchos casos puede ser, pero en otros casos a veces es la falta de la interacción social que tienen los niños. Y eso es algo que me preocupa ahora en el tema de la cuarentena, en el tema de la pandemia, porque lamentablemente los niños al estar en casa no están interactuando con nadie. Entonces son pequeñitos que o han nacido en etapa de pandemia, a inicios de todo este tema, que ya son niños que van a cumplir casi un año, que han estado encerrados en casa, ¿no? O los ha agarrado justo a los 2 a 3 años cuando iban a empezar el jardín, los ha agarrado en casa. Entonces no han iniciado el jardín y eso genera que los chicos tengan dificultades en su desarrollo. ¿Por qué? Porque en el jardín es donde también se les estimula mucho y hay mucha interacción con niños cuando los niños no tienen primos u otros pequeños con quienes relacionarse. Entonces también es necesario que aún en cuarentena nosotros cumplamos esa función. Si mi hijo no puede ir al jardín todavía, o si mi hijo no tiene primos, amiguitos del barrio, hermanos,
¿Quién tiene que cumplir esa función? Yo como papá, yo como mamá. Tengo que agacharme con él, jugar con él, hacerle gestos, hacerle el tema de compartir. Dame tu juguete, te presto el mío, es tu turno, es el mío. Ese es el tema de la parte socioemocional. El tema de los berrinches que se dan normalmente desde los niños a partir de los 2 años, donde empiezan a captar que hay otras personas que tienen el mismo interés que uno, entonces se les genera esa dificultad. Y todo eso se va tratando desde pequeñitos, de una manera constante y de una manera regular. ¿Listo? Otra de las áreas que tenemos que trabajar es la parte cognitiva, lógicamente, y ahí viene también ese tabú o ese error que a veces he escuchado en algunos papás, que mi hijo no tiene por qué aprender tan pequeño. Yo quiero que mi hijo sea feliz. Perfecto, coincido con eso. Nuestro hijo tiene que ser un niño feliz, tiene que ser un niño que se desarrolle de manera adecuada. Sin embargo, no se trata de que yo le voy a enseñar a mi hijo conceptos para que sea un erudito o porque solo me importe eso, sino porque el niño aprende de manera cognitiva desde el día que nace. Todo lo que les he mencionado anteriormente es parte de un aprendizaje cognitivo, o sea, un aprendizaje el cual les va a llevar al razonamiento. Por eso los niños saben que desde que son pequeños, ¿no? Que no pueden tocar el agua caliente o que tienen que soplar su tacita, ¿no? O que tienen que ponerse chompita cuando hace frío. Esas cositas que son del día a día son las que van a estimular su parte del razonamiento. Por eso hay niños que a veces vemos cuando ya empiezan a hablar las frases un poco más largas, a veces entre niños se corrigen, ¿no? Yo he escuchado, sobre todo a niños que son muy directos, me dicen, niñito, amiguito, le dicen, ¿no? No se miente, ¿no? O no se grita. ¿Cómo aprendieron eso? Porque los padres les enseñaron, porque en algún lugar ellos asimilaron ese tipo de conceptos. Entonces son conceptos totalmente ideales para un niño que los transmita porque los está entendiendo. Eso quiere decir que hay razonamiento, quiere decir que hay todo esto para desarrollar la parte cognitiva superior. Entonces es importante. Y bueno, esas son las áreas que tenemos que ir estimulando para lograr que nuestro hijo esté en la habilidad ideal a su edad cronológica. Recordemos eso. Entonces, la estimulación temprana nos va a ayudar en varias cositas, en el tema de la concentración, la memoria, la atención. Todo lo que yo le voy mostrando a mi hijo va a hacer que él esté atento, presto e interactúe con su entorno. Entonces vamos a poder apreciar esas habilidades en él. Después el tema de su desarrollo físico, el tema de la adquisición del lenguaje, va a aprender a explorar, va a aprender también a desarrollar la parte emocional, su seguridad, su confianza, porque no va a haber un adulto que esté, no toques, no hagas, no sé, no explores por último, ¿no? Le estamos diciendo. Entonces va a ser una persona confiada, porque al no darle tanta limitación, va a estar seguro de lo que él puede explorar. Obviamente, nuevamente les digo que tiene que ser en un espacio controlado por el adulto, pero un espacio abierto en el cual yo superviso y el niño está ahí interactuando. ¿Listo? También vamos a desarrollar, como les decía, el tema de las habilidades sociales, el tema de saber controlar sus emociones, porque le vamos a explicar que eso no se hace ahorita, que vamos a hacer otra acción, que primero se come, después tal vez se juega. Todas esas pautas en las que vamos a empezar a estimular, los chicos van a empezar a adquirir habilidades que les van a ayudar para cuando son más grandecitos. Ahora, nosotros acá en la clínica, y en general todo especialista, digamos en el área de la psicología especializada en niños, tiene que evaluar la parte del desarrollo. Entonces nos dan ciertos indicadores donde hay un desarrollo de, digamos, un retraso del desarrollo simple, que es algo totalmente normal en muchos niños, porque o no hemos sabido estimular bien o nos hemos descuidado por X motivo, pero dándole la estimulación, el niño se regula. ¿Listo? Ese es un retraso simple del desarrollo. Existe lo que es el desarrollo normal, por así decirlo, donde los niños están con 1 o 2 meses por debajo de su edad cronológica, pero está casi a la par de lo que le corresponde. Entonces hablamos que ahí no hay prácticamente el retraso. Y también hablamos de un tema ya más clínico, que es el retraso del desarrollo como tal, donde ahí sí vemos que no escapa de un tema de estimulación, escapa de que yo ya le enseñé o no le enseñé, sino que hay indicadores neurobiológicos un poquito más marcados. Entonces ahí sí ya no podemos simplemente pensar que es porque no le estimulamos y listo.
Ahí a veces inclusive derivamos a los especialistas, mucho trabajamos de la mano del neuropediatra, para que también genere sus exámenes, sus evaluaciones, ¿listo? Entonces, dependiendo del resultado que tenga nuestro pequeño, nosotros vemos si es que eso se puede trabajar en casa, les damos pautas a los papás, les explicamos un poco esto, una que otra recomendación para cada área y que lo vaya resolviendo y cada cierto tiempo venga esta evaluación. O les decimos vamos a llevar un tiempo de terapia en estimulación o ya vemos si es que es un diagnóstico, como les digo, más serio, que requiere otro tipo de áreas, otro tipo de tratamiento para que los chicos avancen, porque igual se puede avanzar, no es que se estanquen por tener un diagnóstico. Entonces eso, ¿listo? Las recomendaciones en general que les puedo dar es que desde pequeños estimulemos a nuestros chicos en todo lo que se pueda. Desde que son bebitos, las mamis que recién están teniendo a sus hijos que son recién nacidos, están pequeñitos, de meses, háblenle bastante, interactúen, miren, los hagan gestos, acaricien mucho, toquen los que lo sientan, ¿no? Estimúlenlo de toda la forma que ustedes puedan. Conforme van creciendo, pongamos horarios, pongamos rutinas, pongamos responsabilidades. Ya desde el año le podemos poner la rutina de guardar los juguetes, ¿no? Entonces, cositas sencillas nos van a ayudar. También les indico para que hagan canciones, cuentos, los tengamos activos. Si nosotros vamos a tener a nuestro hijo sentado con el televisor mientras yo cocino, mientras yo trabajo, mientras yo saco mi laptop para trabajar o de remoto, que estamos la mayoría, entonces, y lo dejo solo con el televisor o solo con sus juguetes, sí, va a desarrollar, pero es un estímulo muy pobre. Es un estímulo que no le va a generar que se desenvuelva al 100%. Entonces tengamos ahí un poquito más de tiempo y de paciencia y sobre todo, se los pido, no minimicemos a los niños. Lamentablemente los niños los estamos tratando como si fueran, no sé, bultitos, muñequitos, peluchitos, donde solamente los llevamos, los ponemos, les hacemos. Tengo que hablarle a mi hijo, tengo que decirle, bueno, ahora te vamos a quitar la ropa porque está haciendo calor, vamos a ponernos esto, vamos a ponernos el otro, toca la hora del baño, vamos a jugar. O sea, tenemos que hacer ese tipo de actividades mientras son niños, ¿ok? Porque eso es lo que necesitan. No tengo que hacerle de payasito, no tengo por qué engreírlo, ni hablarle como bebito, hijito, papayito. No necesariamente estoy hablando de eso, estoy hablando de una comunicación constante, una interacción continua con mi hijo para que se sienta parte de. Y eso va a hacer que él pueda desarrollar muchas más habilidades, ¿ok? Eso es lo que sí quisiera que todos tengamos en cuenta, no minimicemos a nuestros hijos, porque escucho muchas frases de los padres que todavía no entiende, todavía no sabe, no se da cuenta, inclusive las discusiones de los padres, ¿no? Que no, él, ¿qué se va a dar cuenta si es bebé? Todas esas cositas los niños son muy perceptivos, ¿ok? Y si no todo queda en la memoria, porque ciertamente no hay cosas que se quedan con nosotros desde el día uno, pero en algún momento el inconsciente tiene ahí su respuesta. Entonces tampoco hagamos como que nuestro hijo es invisible o no entiende, no existe. Sí está ahí presente y sí va a captar absolutamente todo lo que nosotros hagamos con ellos. ¿Listo? Muy bien, señores. Entonces vamos a ver si es que hay algún tipo de consultitas. Mm, Bien, Jocelyn nos indica, mi hija desde pequeña se enfermaba mucho y creo que por tanta sobreprotección ella no come sola y va a cumplir 7 años. Cuando la dejo sola se demora y hace enfriar la comida. Bien, Jocelyn, gracias por tu pregunta. Y bueno, en realidad más que compartirnos tu experiencia, ¿no? Porque definitivamente esos son los problemas que a veces podemos tener, no solo en la primera edad, ¿no? No es que solamente se dan los primeros años de vida. Muchos son los padres que vienen como tú, Jocelyn, a comentarnos por qué mi hijo no se levanta a la hora, no se organiza en el tiempo, no solito hace sus tareas, sus actividades, tiene que esperar a que yo le diga, no se bañan solos, yo tengo que estarle diciendo. Entonces, ¿por qué se genera ese tipo de dependencia o ese tipo de inmadurez en algunas acciones? Porque en algún momento temprano no hemos sabido darle de seguimiento este tipo de estimulación. Lo que tienes que hacer, Jocelyn, es empezar ahora. Nunca es tarde. Ojo, no es porque, ya no lo hice con mi hijo cuando era pequeño, ya no lo voy a poder hacer. No, sí se puede hacer algo siempre. Nos va a costar un poquito más conforme sea más la edad en la que estamos avanzando, digamos, ¿no? Pero sí se puede. Y el primer reto tiene que ser exigirle y saber que nuestro hijo no va a ser al 100% feliz de la orden o de el nuevo hábito que le vamos a dar. Una niña de 7 años que empecemos a decirle come, le va a fastidiar mucho porque no sabe lo que es el tiempo, controlarlo.
ya se acostumbró a que si no le gusta o porque tal vez demore mucho, le quitamos el plato o le cambiamos la comida. Entonces, como ya acostumbró, ya tuvo un aprendizaje, va a seguir con esa conducta. Entonces, no le va a caer en gracia que al inicio nosotros seamos más drásticos, ¿no? Entonces, tenemos que hacerle ese cambio de actividades, sí, pero tenemos que empezar ya. Jocelyn, en tu caso sí, tienes que ver la forma en la que prepararle tal vez de manera inicial otro tipo de alimentos donde esté los mismos nutrientes, donde esté la misma, digamos, alimentación, pero de presentarle de otra forma o hacerle más dinámica las horas del almuerzo al inicio, porque recién vamos a empezar a hacer ese cambio, ¿no? Con eso no digo que me le engrías, pero sí dale otro tipo de enfoque para que se encuentre más entusiasmada por ahora el alimento, ¿listo? Apágale televisores, estímulos y usa más el tema de la conversación, más el juego en ese momento, más la risa, más el compartir. Entonces, también tenemos que volar nuestra creatividad en ese momento, pero sí, hay que exigirle, yo te recomiendo que lo hagas porque eso el problema no es que acá quede, va a crecer, va a tener 10, 11, 15 años y por ahí va a ser de las pequeñas que se demoran y no solo se suelen demorar en la comida, suelen demorar en otras acciones más, entonces hay que acostumbrarlos a hacer las cosas un poco más rápido, ¿listo? Y desde pequeños. María del Rosario nos dice una consulta, doctora, cuando los niños de 4 años todavía orinan por la noche, ¿qué podemos hacer? El tema por ejemplo, de dejar el pañal, María, gracias por tu pregunta. El tema de dejar el pañal es parte de la autonomía. A veces por un tema de tiempo, porque nuestro hijo todavía no quiere aprender, pues no intentamos. En esta época de cuarentena, yo creo que es un momento importante para enseñarles, ¿no? Nos complementa la pregunta que dice que en la cama. Entiendo que entonces es por las noches todavía. En general, el control de esfínteres es algo que otra vez se aprende con el estímulo frecuente. Sí es cierto que los niños en su propia edad, biológicamente hablando, van a tener más madurez que otros. Hay niños que han aprendido desde el año 8 meses, conozco niños, y hay niños que han aprendido un poco más allá. Pero eso no quiere decir que yo no empiece a estimular. Igual tengo que estimularle y ser constante. Si mi hijo demora en aprender, bueno, no hay problema, pero ya estoy estimulando. Ojo, eso es diferente a no estimular. O estimular una vez y decir, no, es que no puede, ya más adelante será. Y lo dejé en stand-by. Entonces, tengo que seguir estimulando y tenemos que darle digamos, un idioma a eso, ¿no? Por ejemplo, yo les recomiendo que le empiecen a decir con una frase corta o el pis, o vamos a hacer pipí, o lo que ustedes, como ustedes lo digan, ¿no? No le vamos a decir a un niño, vamos a ir a orinar, vamos a miccionar. Esas cosas son todavía muy largas para la psique del niño en cuanto a aprendizaje rápido. Entonces vamos con un simbolismo y lo ayudamos cada cierto tiempo de manera diurna, ¿no? Yo veo cuando está tomando agua, más o menos cuando moja el pañal, entonces ya le voy quitando y tengo que quitarle el pañal para que aprenda, ¿listo? Lo tengo que tener en calzoncillito o en calzoncito para que sea una prenda más fácil donde él baje y haga. De que va a fracasar varias veces en el intento, lo va a hacer. No podemos enojarnos ahí porque si no van a relacionar eso con algo malo, con que mi mamá se enoja o es un castigo o un grito y peor lo retrasamos. Entonces, si es que yo voy a empezar a enseñarle de manera diurna, tengo que dedicarme una mañana, una tarde, donde voy a ver bien que le voy a quitar el pañal para estar detrás de él. Si yo le voy a quitar para hacer mis cosas, lo más seguro es que en un descuido el pequeño se moje y vamos a generar peor frustración. Entonces, tiene que ser un espacio bien dirigido. ¿Listo? En la noche va a costar más porque a veces los niños tienen el sueño pesado. Entonces, obviamente descartando que hubiera un problema urológico, descartando que no hay esto y simplemente es un tema de aprendizaje, lo que podemos hacer es empezar primero a una semana ver en qué momentos me mojó el pañal. ¿Va a ser tedioso para el papá o la mamá? Sí, porque va a estar despertando de manera frecuente, pero si lo queremos hacer pronto, es una forma, ¿no? Ver más o menos, ay, a lo mejor a medianoche, se durmió a las 8, pero a medianoche ya está empezando a mojarlo, por ahí. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Despertar a mi hijo para llevarlo al baño y que miccione. Ahora, no se trata de llevarlo dormido, se trata de despertarlo y que miccione para hacerle consciente. Sin embargo, María, 4 años todavía es una edad un poco permitible por las noches que moje su cama de vez en cuando. Todos los días no sería lo ideal, pero ojo, porque podemos estar interrumpiendo mucho en su sueño e involucrando en el tema del crecimiento. Entonces, yo te recomiendo que lo intentes, a ver cómo te va antes de dormir diciéndole esto, ¿no? Que apenas tú pienses que vas a ir al baño y sientas, abre los ojitos, yo estoy ahí. Algunos niños por miedo no lo hacen porque está oscuro.
¿no? Entonces, ayudemos de esa forma. Otra es no darles mucho líquido antes de dormir y abrigarlos bien, porque a veces por el frío también generan más micciones en la noche. Ahora, si es que eso no avanza en un tiempito, yo te diría, María del Rosario, que todavía no me lo exijas tanto. No porque sea pequeñito, porque vayamos a afectarlo mucho, sino porque está dentro del tiempo de aprendizaje para el nocturno. Está dentro del tema de aprendizaje. Entonces va a haber un momento en el que le pongas el pañal, porque por no mojar el colchón le ponemos el pañal. Entonces ahí vas a ver que empezó a amanecer seco y ya es donde ya ha madurado, digamos, también sus esfínteres. ¿Listo? Intenta un tiempito. Si no resulta, no le exijamos de más, porque estamos hablando del nocturno. Pero para el diurno, 4 años, ya ha debido haberlo manejado. ¿Listo? Úrsula nos dice, mi bebé está por los 2 meses y reniega mucho. ¿A qué edad puedo comenzar a ayudar a controlar sus rabietas? Bien, a los 2 meses, Úrsula, felicitaciones por tu bebé. A los 2 meses en realidad es todavía muy pequeña y no es que reniegue mucho. Nosotros pensamos que está renegando, pero en realidad es seguramente el llanto o el fastidio que tiene y como no comunica de manera verbal, la única manera de comunicar a esa edad es por el llanto, es por el fastidio, por la queja. Y no es que sea renegoncita, es que es la única forma que tiene. Entonces, como tiene 2 meses, lo que sí tienes que tratar es de prever algunas conductas. Más o menos ver por qué llora a tal hora, o si le pongo tal ropita es que se siente más hostigada, tal vez algo le pica. Lamentablemente, cuando es antes del habla, antes de los 8 meses aprox, antes del año, tenemos que estar casi adivinando lo que quiere. Pero sí podemos interactuar mucho con el lenguaje. Antes de recurrir a cargarla, antes de recurrir a calmar un poco eso, tenemos que tener unos minutos previos, minutos, no hablo de mucho, donde voy a ir calmando con mi voz, voy a ir calmando con mi actitud, ¿no? Mucho transmitimos. Y de ahí intentar ver qué está pasando. Ahora tenemos que descartar que también no sea algo en cuanto a que si tiene fiebre o está con gasecitos, con cólicos, que se siente que está sudando o algo le pica, o sea, porque tenemos que considerar que a los 2 meses no sabemos a ciencia cierta qué es lo que le está fastidiando, pero para eso tienes que tener mucha observación, mucho tiempo con ella, ¿no? Con tu bebé, pero de todas maneras, no esperes que eso es, mejor dicho, no consideres eso como una rabieta. A los 2 meses todavía no, todavía es un tema de necesidad. Si lloras porque algo le falta. Ahí no es que me está manipulando, ahí no es que la tengo que dejar llorar porque si no se acostumbra a los brazos. Esas cosas son mitos. Ojo, si un niño hasta antes de los 6 meses me pide con el llanto algo es porque realmente lo necesita. No es un engreimiento, no es manipulación, no es nada de esto. ¿Ok? Janet nos comenta, ¿tienen algún problema de programa de estimulación temprana para niños de 1 año y 2 meses en la clínica? Como programa no lo tenemos, ya que todo lo hacemos de manera individual, o sea, de manera individual. Lo que sí podemos hacer, Janet, es evaluarla directamente, tener un nivel, digamos, un puntaje, una categoría de desarrollo en la que ella está, y según las áreas en las que está bajito, nosotros le damos la estimulación dentro del programa de psicología. Entonces ya vemos cuántas citas asiste durante la semana, durante el mes y cuánto tiempo, ¿no? Pero y ahí le estimulamos, pero es individual, no es que tenemos un grupo con niños de tal a tal edad y cierto cupo, no, es individual todo. La Leiska nos dice, ¿está bien si quiero que un bebé sea bilingüe, hablar de los idiomas que desee? Sí, no hay ningún problema. E inclusive hay muchos estudios que indican que los niños, la mejor edad para que aprendan es antes de los 5 años y efectivamente se está estableciendo muchas conexiones neuronales. Su plasticidad cerebral, recordemos, es la mejor en toda la etapa de vida que vaya a tener. Eso no quiere decir que después no aprendan, sí van a aprender, pero les cuesta a algunos un poquito más, ¿no? Pero si tú quieres ya empezar con el tema de los idiomas, no hay ningún problema. ¿Dónde recomendamos que se pare un poco el tema de los idiomas? Cuando vemos que cuando hay una mala pronunciación o mal desenvolvimiento del lenguaje nativo, digamos, está empezando a tener problemas, le ponemos un stand-by, pero no les prohibimos que lo hagan porque todos van a desarrollar problemas de lenguaje, ojo, no. Porque he escuchado muchos profesionales que, sobre todo docentes, tal vez en cuanto al tema de idiomas, dicen no lo saturemos, que aprenda primero bien uno, luego que aprenda bien otro. En realidad no, la plasticidad del niño permite que puedan aprender varios idiomas, siempre y cuando no hayan problemas iniciales con su propio lenguaje. ¿Listo? Eh, Está bien, la Lesca nos pregunta otra vez, ¿está bien si se le pone cualquier tipo de música y no solamente la que es de niños? Efectivamente. ¿Qué es lo que yo puedo recomendar por un tema más de, tal vez,
de mensaje que no les pongamos la música del reggaetón. Es por un tema, digamos, de qué mensaje le estamos transmitiendo. Veo muchos niños y muchas niñas que están empezando a tener conductas muy sensuales de muy pequeños. Ellos no lo ven malo. Ojo, el niño es inocente y no va a ver lo malo. El detalle es que a veces vemos niños y niñas que están empezando a bailar de maneras que no le corresponde a un niño todavía. Tendrá su adolescencia, su adultez para hacer lo que lo haga. Pero mientras sea niño, le pondré cualquier otro tipo de música que no sea la infantil si quiero. Sí, puedo ponerle un, qué sé yo, pues un pop, un latín, donde ella o nuestro niño o niña tenga más ritmo, quiera bailar. Sí, es totalmente válido. A sugerencia personal, no les recomiendo el tema del reggaetón por este motivo, ¿no? Pero de ahí, los niños pueden escuchar cualquier tipo de contenido. ¿Cuál es digamos, el beneficio de la música infantil? Que a veces tienen mensajes, ¿no? Tienen mensajes para la motricidad, para la imitación, ¿no? Por ejemplo, soy una taza, una tetera, hacen la memoria, ¿no? Practican diferentes poses para tal parte de la canción, entonces sí se puede y ayuda un poco más, pero de ahí a que sea únicamente la que necesita, no necesariamente. ¿Listo? Eh, Jimena nos pregunta, mi bebé tiene 2 años y 6 meses y no quiere ir al baño, le tiene miedo al vacín y la taza del baño, ¿qué puedo hacer? Hay algunos niños, Jimena, gracias por tu pregunta, que le tienen miedo a los baños, sobre todo al inodoro, ¿no? Al tema del, ven este hueco, por así decirlo, y les genera miedo, ¿no? Hay que ver y hay que asociarlo a otras conductas también. Si solamente es un tema de aprendizaje, lo que podemos hacer es por el momento ayudarlo con su vacín o con sus tazas que son para niños que venden aparte. No los reductores, porque ya los reductores van encima del inodoro. Entonces el objetivo es darles confianza, darles seguridad. Entonces puede ser dentro del baño, pero en su bañito portátil, por así decirlo, ¿no? Entonces para darle más seguridad. Esa puede ser una opción. Pero si es que vemos que a pesar de ello, de ponerle un ambiente más tranquilo, hacerle sentir un entorno más cómodo para él al momento de ir a ocupar el baño, igual no avanza, le muestra mucho miedo, yo te recomendaría llevarle evaluación para ver por qué está haciendo. ¿Ok? Sería mejor hacer una evaluación personalizada en cuanto a los miedos que pueda estar presentando tu pequeño. Por ahí se asocian a otros y podemos sacar un mejor resultado. ¿Listo? Janet nos pregunta, ¿qué teléfono podría llamar para sacar una cita? Bueno, en realidad, Janet, tenemos el número fijo que es el 43 22 81 y en el área de admisión pedimos la cita para psicología, si es conmigo, con la doctora Luque, ¿no? Para poder hacer una evaluación a la clínica y estamos ubicados, aprovecho de darles el dato, en la urbanización Villa Continental en Paucarpata, ¿listo? Muy bien, Mariluz nos pregunta, ¿qué hacer con las rabietas de 3 años? ¿Qué me puede recomendar alternativas, por favor, doctora? A los 3 años, Mariluz, las rabietas no es que van a ser normales o buenas, mejor dicho, no van a ser buenas, pero sí son comunes. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que a esta edad es donde empiezan a reclamar un poco, a exigir y a hacerse notar, porque ya digamos que han llegado a un momento de lenguaje donde ya prácticamente dicen frases y hasta parecen algunos, pues, grandecitos al decir muchas cosas y tienen a veces argumentos, ¿no? Entonces, si hemos estimulado bien a nuestro pequeño, a los 3 años nuestros hijos, ya hasta nos discuten algunas cosas. Entonces, a los 3 años empiezan los primeros retos de que ellos empiezan a notar que no son los únicos, que tienen que compartir, que tienen que lidiar con otros deseos que no solamente son los de ellos. Y ahí vienen estas rabietas, porque yo quiero o yo no quiero, cómprame, dame, y eso hay que evitarlo con la conducta de refuerzo, digamos, que no le generen esas berrinches. ¿Qué quiere decir? Si mi hijo tiene el berrinche y llora por el muñequito, yo tengo que ser lo suficientemente fuerte al inicio de no darle el muñequito porque tal vez no corresponde. Por el celular, vamos a ponerle que es una de las cosas que más veo acá en consulta, ¿no? Que quieren el celular y cuando la mamá no les da, se ponen a llorar, se ponen al piso, ¿no? A veces les pegan a los padres. Entonces, me tengo que mantener firme en eso. ¿Puedo darle otra alternativa? Sí. Si es que está haciendo rabieta por algo que yo no puedo darle o no quiero darle en el momento, ¿puedo ofrecer otra acción? Sí. Si es que mi hijo lo tolera, bienvenido. Si es que no lo tolera, no voy a ceder a lo que me está pidiendo. Porque el aprendizaje de los niños, por eso les decía, son tan hábiles los niños que aprenden rápido que si yo lloro y obtengo lo que quiero, es la forma adecuada. Y a la siguiente voy a llorar para obtener lo mismo. No porque soy malo, no porque soy manipulador, sino porque soy inteligente.
porque soy hábil y porque eso me enseñó mi mamá, que si yo lloro me da mi juguete, que si yo lloro me da lo que quiero. Entonces, así como reacciono para darle algo en el momento y generé ese berrinche, hago lo mismo pero en reversa, digamos. Ya no reacciono a su exigencia. Que me puede provocar vergüenzas en la calle, que tal vez justo fue su cita médica y pasó esto o el otro, yo tengo que prever. Si sé que mi hijo es muy inquieto, quiere muchos estímulos, llevaré pues la cantidad de juguetes en mi pañalera, en mi bolso, para darle esos estímulos también de juego, ¿no? Pero si yo pretendo que de la nada le quite algo y mi hijo reaccione mal, bien, perdón, tampoco es algo natural para los chicos. Entonces tenemos que tener en cuenta también el lugar a donde voy, el lugar donde estoy, para poderle darle herramientas a mi hijo de que no se frustre. No puedo pedirle que se siente como yo, como adulto, a esperar. Pero si es en casa, con mayor razón, tengo que poner ahí el límite para que no haya ese tipo de malos aprendizajes. Y el límite va a ser no reaccionar a su petición de esa manera. O llamar a la calma. Obviamente, ahí también tenemos que trabajar el tema de la conexión de la mirada, bajar a su nivel, hablarle primero, tratar de convencer que esa actitud no es la mejor, que se calme, que respire. A ver, hijo, no te entiendo. Si no accede a ese tipo de acciones, definitivamente tenemos que empezar a ignorar, porque al ignorar ahí estamos evitando reforzar su mala conducta. Pero si yo le voy a castigar a eso, que es un berrinche, si yo le castigo, le doy un palmazo, ahí sí estoy reforzando. Y también tenemos que dejar de hacer eso. ¿Listo? Muy bien. Sí, Janet, gracias por apuntarnos ahí el número, es el 43 22 81, efectivamente para comunicarnos en Counter y ahí sacar la cita respectiva con psicología o con el área que ustedes gusten para las evaluaciones de sus pequeños. ¿Listo? Muy bien, espero haberlos ayudado con el tema, espero que haya sido de su interés. De todas maneras, cualquier duda, consulta que la tengan, puedan dejarla en los comentarios o por interno, que se las voy a responder a la brevedad posible. Y si es que tienen más dudas aún o quisieran alguna atención como tal individual, pues sacamos la cita y ahí nos dedicamos a evaluar a sus pequeños en desarrollo o en lo que ustedes necesiten como orientación. ¿Listo? Muy bien, señores, ha sido un gusto haberlos acompañado. Nos vemos en la siguiente transmisión. Cualquier cosita, ya los números de la clínica que hemos mencionado para que puedan sacar sus citas. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Que tengan un muy bonito día. Cuídense y hasta luego.